En Ciudadano ADN por la 91.7. Sección de salud mental, lunes como siempre a esta hora de la tarde, y vamos a hablar de un tema que me encanta, Cristian, porque yo le decía a su autor, vamos a hablar de un libro que nos abre la conversación, que hace mucho tiempo que yo no leía una empezada de libro tan buena, que me identifica tanto. ¿Te identifica? Sí, parto. Tampoco doblado, porque el Vittorio lo agarró también el fin de semana, entonces me encantan los libros así. Y dice, soy una de las personas más flojas que conozco. Yo también. Cuando leí eso me encantó. Y vamos a hablar de disciplina para flojos. ¿Los flojos necesitamos disciplina? ¿Todos necesitamos disciplina en la vida? ¿Ser flojo es algo que tiene mala prensa? ¿Qué es ser flojo? ¿Qué es ser flojo? Uno puede ser flojo ¿Te cataloga de flojo en la vida, floja? pero no en el trabajo. O a lo mejor no somos tan flojos. Exacto. O no somos tan productivos. No entendemos mucho la situación, y este libro nos permite precisamente adentrarnos en todas esas dudas y conversaciones. Su autor es, y esta es muy curioso, ingeniero comercial, pero también es máster en psicología cognitiva. Vicente Villela, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Hola, Vicente. Hola, gracias a ustedes Gracias por la estar invitación. acá. ¿Por qué te defines tú de flojo? Bueno, flojo, como empiezo en el libro, es un rasgo temperamental, parte del test de personalidad más robusto que existe, que es el Big Five, o el test de los 5 grandes, que es el rasgo concienzudo, ¿cierto? Todos nos distribuimos en alguna parte de este continuo desde flojos, ¿cierto? Perezosos, displicentes, hasta personas concienzudas, disciplinadas, ¿cierto? Que no necesitan mayor empuje para levantarse a la acción y hacer que las cosas pasen en el mundo. Entonces es una definición objetiva de quién yo soy como persona, ¿cierto? Viene instalado en mi hardware más que algo ambiental. Entonces, si tú estás en el 14%, ¿sí? Yo no sé en qué cae el porcentaje, estar en el 5%. Pero ¿cuánto de esa característica o rasgo tiene que ver un poco con ya en una conversación más adelante respecto a lo social, ¿no? Al contexto, en donde flojo es considerado una mala palabra, digamos, claro, o un adjetivo. Tiene una carga negativa. Claro, que no es positivo. ¿Cuánto de eso? Bueno, hay? Mucho. De hecho, mientras decía eso, me acuerdo, hace poco hablé con Andrés Gomberov, que él es el actor, un físico. Lo conocemos perfectamente, venía un montón de veces por acá. Y es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, y él me comentó que están teniendo que bajar los estándares de exigencia en las pruebas para las nuevas generaciones, porque, y esta es la palabra que él usó antes de saber sobre mi libro, porque las nuevas generaciones son más flojas que... ¿Cierto? Que, bueno, yo tengo 36, entonces me siento como en un espacio un poco bisagra entre los baby boomers, ¿cierto? Y las generaciones que vinieron después. Y tiene que ver con el ambiente, como decís tú. Pues es esto de habituarnos a que la gratificación esté tan a mano, en todo momento, todos los días del año, ¿cierto? Hace que sea mucho más difícil embarcarse en proyectos de largo aliento que requieren la repetición de alguna acción de forma sostenida en el tiempo. Entonces sí, el factor ambiental es importante. Y personas que están en directo contacto con generaciones más jóvenes, como Gomberov o otros docentes, son testigos de esto en primera mano. Vicente, pero más allá de las connotaciones que les podamos dar y que luego las vamos a ir revisando, ¿cómo definiríamos ser flojo? ¿Qué es la flojera? Sí, bueno, es una reticencia a la acción. Y lo que pasa es que la palabra disciplina... ¿Puedo empezar por otro lado? Obvio, tomar la pregunta por otro lado. supuesto. Disciplina normalmente lo entendemos como... Mientras no te dé flojera responder. Estuve a punto de no llegar por quedarme en cama. Normalmente la palabra disciplina la entendemos como la disposición a repetir alguna acción de forma mecánica en el tiempo, ¿cierto? O sea, ir al gimnasio, estudiar 3 veces a la semana, levantarse temprano, lo que sea. Pero hay una manera de reformular la palabra disciplina, que no es mía, esto es algo que hablaban los estoicos hace siglos, y Séneca tiene una frase que a mí me encanta, que es: no hay viento favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige, ¿cierto? Que habla sobre el motivo previo por el que nos embarcamos en alguna repetición. Entonces, disciplina entendida de esta manera vendría siendo más que la mera repetición un poco autómata de algo, sino que incluiría también el preguntarse por qué hago lo que hago. Y el libro plantea la disciplina así, y entiende, una planificación. Entonces entiende también, incluso quienes pueden ir al gimnasio todos los días, o el ejemplo que tú quieras tomar aquí, si es que no hay un previo cuestionamiento de por qué hago lo que hago, ¿no es acaso esa también una forma de displicencia? ¿No es una forma de pasar de largo por yo dar con mis motivos más profundos, con las pulsiones genuinas de, ¿cierto?, quién soy yo en el mundo? Entonces, uno puede entender flojera o pereza
no solo como la falta de acción repetida en el tiempo, sino también como el pasar de largo por esta autoexaminación de quién soy, quién me gustaría ser. Como la apatía respecto de no sé, las proyecciones o sueños. Sí, y demás. apatía es una buena palabra. O no tener cierta, no sé si conciencia del término, pero o no tener, digamos, claridad de por qué hago lo que hago también, ¿no? Ajá, o sea, ni siquiera a partir de un cuestionamiento. Aplicar piloto automático nomás. Exactamente. ¿no? Ahora es difícil, ¿cierto? Sí, es obvio. un ejercicio obvio. muy difícil cuando el mundo nos tironea en tantas direcciones distintas. Exacto. Todo el tiempo. Estamos todos corriendo y parar, ¿cierto? Y hacerse preguntas es algo que está en extinción, creo yo. Estaba pensando cuánto lo puedes vincular o no, bueno, lo haces también en el texto, pero con el concepto general de éxito, ¿no? Donde el concepto general de éxito es una buena calificación, donde el concepto general de éxito es una retribución económica, donde el concepto general de éxito tiene que ver también con esto, que yo no digo que no lo sea, no, pero hay una cosa como que te lleva desde muy chiquitito para allá. O sea, cuando uno es chico y no sé, pues llegáis atrasado con un trabajo, te tratan de flojo. Así, Claro. Al tiro. Y si te vas a una buena nota, te dan un regalo. Te compran veces. algo. Sí. Sí. Lo que yo siento que pasa cuando uno da este paso atrás con la palabra disciplina es que si uno la amplía lo suficiente, la pregunta se vuelve quién quiero ser, ¿cierto? En la vida. Exactamente. Y por lo tanto, el éxito no es que uno pueda completamente disociarlo de lo que dice la sociedad, ¿cierto? Uno tiene que tomar lo que viene de afuera también, pero uno puede situar qué significa el éxito, ¿cierto? Para ti, en la intimidad de tu propia mente. Y que puede no ser esa calificación o no ser esa, o no solo eso. Claro, no solo eso. Y algo que pasa, no sé si ustedes ven este tipo de influencers, pero hay muchas figuras con millones de seguidores online, ¿cierto? Y cientos de miles de clics en cada video que publican. Figuras como Gary Vaynerchuk o Andrew Tate o Amadeo Yaos, que son como íconos de la productividad, del manejo del tiempo, de la disciplina, como ellos lo entienden, que sitúan en la cima de las aspiraciones humanas tener, ¿cierto?, una colección de 5 Lamborghinis, andar en tu yate con, ¿cierto?, mujeres en corales por el Mediterráneo, y básicamente ser millonario. Y esto es tan, ¿cierto?, es tan condescendiente con su audiencia, ¿cierto? Es no permitir que cada uno de nosotros defina qué es lo que le importa, sino que ellos ubican sin pedir permiso en la cima de lo más importante que uno podría buscar en la vida todas estas ambiciones vacías, a mi parecer. Y hay poca gente, al menos que yo vea, haciendo fuerza contra esto. Y uno podría pensar, esto es un extremo, hay poca gente que le presta atención a estos personajes, pero no es así. Estas son personas increíbles, con muchísima influencia en la sociedad. Sobre todo los más jóvenes. Sobre todo los más jóvenes. Entonces el libro también es un intento por hacer fuerza contra esta comprensión psicopática del éxito y también psicopática de la disciplina, sino que para entenderlo como dentro de los grados de libertad que yo tengo en mi vida, ¿cierto?, que son mayores o menos dependiendo de mis circunstancias, ¿quién me gustaría ser? Y moverse hacia eso. Bueno, es súper interesante, es súper interesante esa reflexión porque efectivamente el cuestionar ese tipo de situaciones me parece interesante. Por ejemplo, ya que hablabas de los influencers, pasó con la Marie Kondo, que tenía toda una propuesta y que documentales y videos y no sé qué, hasta que la señora fue mamá y se estresó de andar ordenando todo el día, porque nadie puede andar ordenando todo el día la casa y tenerla como si fuera casa piloto. Y aquí en el libro hay una parte en la que tú planteas el dilema del ocio, que es algo que nosotros hemos conversado otras veces y que me parece que tiene que ver un poco con eso, con la valoración que recién hemos empezado a cuestionar y a conversar y a entender que el ocio tiene su lado positivo y que necesitamos dentro de la crisis de salud mental que estamos viviendo. Por ejemplo, valorar el ocio y tener espacios para el ocio y no solo sentir que cuando nos encontramos, ¿cómo estoy? Oh, estoy reventado, pura pega, como si fuera algo súper bueno, así como, qué bueno, este cabrón es súper trabajador. Y no. Sí, hay algo que la sociedad celebra, un tipo de vida que no es muy sana. Pero sobre lo de Marie Kondo también hay un poco de hipocresía en lo que le pasó a ella, ¿cierto? Ella hablaba desde un lugar de ultra comodidad, ¿cierto? Sí, de cómo pues, mantener tu casa siendo impecable. Y una vez que la vida se le complejiza un poco, se vuelve imposible su tarea, que ella había estado vendiendo a millones de personas como si fuera algo a lo que todos deberíamos aspirar, cuando en realidad es imposible si uno tiene niños chicos. Y ese tipo de doble discurso y hipocresía, bueno, está presente en todos lados, ¿cierto? Quizás los políticos son un buen ejemplo de esto, pero lo otro que se me viene a la mente es, por ejemplo, las acusaciones de violencia a las mujeres hacia Arjona, ¿cierto? El hecho de que toda su carrera haya sido construida en un himno de amor hacia las mujeres hacen que esas acusaciones, sean reales o no, vengan con una crítica mucho mayor, tiene una gravedad mucho más seria. Y entonces también trato de matizar un poco en el libro el mensaje esto de que sí, la disciplina es importante para quienes tenemos
las comodidades materiales medianamente resueltas, pero si alguien nació en la pobreza más extrema, ¿cierto? Y es parte de una familia abusiva y tiene deformaciones congénitas, y todo aquello de lo que rehuimos es parte de su vida, mi libro le es perfectamente inútil, ¿cierto? Y no hay nada que él, en su fuero individual, pueda hacer, sino que hay problemas estructurales aquí que escapan a lo individual. Y creo que también eso es algo súper importante de tener presente, que influencers y casi todo el contenido de autoayuda cae en, que es individualizar problemas estructurales, ¿cierto? Aquí hay algo mucho más grande que el individuo mismo, que debe ser solucionado, y esperar que a pura voluntad o a pura disciplina uno salga de aquello en lo que está inserto es ingenuo y perverso, de hecho. Claro. Y si pensamos en el término de flojera, flojo como la pereza, ¿no? Como la pereza, y como el gusto por el momento, ¿no? De ocio, lo que comentaba Osvaldo Soriano, el escritor, siempre hablaba del derecho del ocio, ¿no? El derecho inalienable del ocio. Pancho Muat también siempre habla de ese elemento del ocio sin culpa, ¿no? O sea, ese espacio, esa posibilidad que claro que es saludable, claro que es necesaria. ¿Cómo manejarla? ¿Cómo extenderla o no extenderla? Entendiendo que estamos hablando de situaciones particulares. La situación de una persona, como bien decías tú, es incomparable de pronto con otros tipos de ecosistemas, ¿no? ¿Cómo entender el ocio no hace nada, no, y el placer de no hacer ni una cuestión? Pero es extremadamente difícil hacer eso, ¿cierto? Sí, no. Con el teléfono a mano siempre, sobre todo, la mayoría de nosotros, si tenemos tiempo en el que dedicarlo a comillas nada, vamos a estar, ¿cierto? Vamos a caer en este espiral demoníaco de TikTok, de baile sin sentido. Hasta el fin de los tiempos podríamos estar ahí. Y aquí me parece que la palabra disciplina de nuevo es relevante, porque si no la entendemos como esta imposición militarmente estricta, ¿cierto? De repetir algo como un autómata, la disciplina, sino que como quién quiero ser, cae ahí también qué me gustaría hacer con mi tiempo libre. Pero si uno no toma la determinación, si yo no disciplino mi tiempo libre, lo más probable es que ocurra algo así, como que TikTok me absorba en su agujero negro de distracciones. El libro también trata de plantear eso, de que el ocio es el tiempo libre, el tiempo realmente libre es aquel en el que yo decido qué hacer y no me veo arrastrado por las fuerzas que me rodean, que en este caso es principalmente las redes sociales, ¿cierto? A caer en este consumo incesante de gratificaciones y distracciones. Mira, nos llega un mensaje, me encantó, de Raúl Orellana, y dice: mi rasgo principal de personalidad es ser concienzudo, pero me aburrí, ahora soy sacador de vuelta profesional. Dice, muy buen tema. Y me dejó pensando en lo que hablabas de las generaciones, ¿no? Porque a propósito de ser disciplinado, pero como con un propósito, el tema de la proactividad, por ejemplo, me parece que es un rasgo que se está tratando a lo mejor de reactivar, valga la redundancia, en las nuevas generaciones, porque esto de tener todas las respuestas al alcance de la mano, pero de manera tan efímera también, porque, no sé, buscan un dato que no saben, lo googlean, se lo saben y lo olvidaron 2 segundos después, no es algo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que buscar los libros, la biblioteca, o quienes alcanzaron los primeros tiempos de las redes, aprendían el proceso. Entonces, el ser proactivo te ayuda a tener curiosidad, a querer buscar cosas, a buscarle lo que tú necesitas o quieres saber, y con las nuevas generaciones no están así. Sí, justo me estoy leyendo este libro Generación Dopamina, no sé si lo han visto, de Nana Lembeck, que vendió no sé cuántos millones de copias en el mundo, que dice cómo nuestros ciclos dopaminérgicos funcionan de tal forma que si estamos continuamente indulgiendo en ello, ¿cierto? En alguna gratificación que provoque un disparo de dopamina, el umbral que vamos a necesitar para sentir ese mismo entusiasmo por algo va a ser cada vez mayor. Y todo esto nosotros lo sabemos en sentido común, ¿cierto? Si yo agarro un tarro de Nutella, la primera cucharada va a ser siempre la mejor, ¿cierto? Por insistente que yo sea y por grande que sea la segunda o la quinta cucharada, va a ser la primera la que más me haga sentir ese placer que busco. Y esto ocurre en todo orden de cosas. Y si uno está continuamente, ¿cierto?, tirando la palanca al tragamonedas, que son las redes sociales, esperando una recompensa, ¿cierto?, y a veces dando con ella y a veces no, pero siempre cautivo de este juego, ansiando lo que viene, la misma molécula de dopamina es la que está presente en todas nuestras búsquedas de placer, ¿cierto? Es la molécula del más, de la búsqueda, de la persecución. Y al desgastarla en esta dinámica del teléfono, que puede parecer correr por un carril aislado a nuestros otros proyectos laborales, creativos, artísticos, intelectuales, lo que sea, es el mismo mecanismo el que estamos desgastando. Y es el mismo umbral de
Siento que estamos elevando cada vez más en cuanto a los requisitos que tiene para sentirnos que algo vale la pena hacer. Y las generaciones más jóvenes son víctimas de esto, de estar perpetuamente tirando la palanca del tragamonedas dopaminérgico que son las redes sociales. ¿Cómo? Estoy pensando, ¿no? ¿Cómo? No sé si existían evaluaciones o si podemos comparar, ¿no? Pero quizás viendo la actitud y comportamiento y conducta de gente más grande, pero la gente que se cría sin las redes, ¿no? Que nos criamos sin... que claro, sí, estamos presentes en redes y todo, pero que es una cosa adquirida, ¿no? No es algo que siempre estuvo, ¿no? ¿Hay alguna diferencia ahí? ¿Somos más disciplinados, menos disciplinados, más flojos, menos flojos? ¿No va por ahí la interpretación? Difícil pregunta, no soy experto, no lo sé, pero yo veo a mi abuela que tiene 85 años y es adicta a Facebook. O sea, me parece que uno puede... No es como una cosa necesariamente etaria, ¿no? Sí, o sea, ella es mucho mejor que yo para la selfie, porque tú tiene 50 años más que yo. Pienso que hay ciertos circuitos que en el desarrollo sí se ven afectados cuando niños son expuestos a pantallas desde muy temprano. De nuevo, no soy experto en el tema, no sabría decirte, pero es iluso creer que uno, por ser adulto, de mi generación o mayor, es inmune a lo nocivo que es este incesante, siempre disponible agujero negro de distracciones que son las redes sociales. Siempre o en este rato le agregas esos nocivos. ¿Te parecen tan nocivas las redes? Sí, me parece que no hay duda si uno se adentra en la literatura que son nocivas, sobre todo en cuanto más temprano son introducidas en la vida de personas en desarrollo. Sí. De hecho, Jonathan Haidt es el psicólogo más famoso que habla sobre esto, y acaba de publicar un libro que se me escapa el nombre ahora, pero un dato que se me quedó ahí muy grabado es que creo que es el 2011 cuando aparecen los teléfonos con cámara frontal por primera vez, y es ese año el que aumenta la tasa de intentos de suicidio de mujeres, sobre todo mujeres adolescentes. Voy a fallarle en el número, pero ponte tú que por 3. Y hay ciertos hitos así que han la introducción de filtros en las redes sociales. Están relacionados con todo eso está... Claro, y una correspondencia, digo. Hay una correspondencia que es innegable. Y hay un dato, le voy a fallar también a la estadística exacta, pero ponte tú que el mayor motivo por ingreso a urgencias en clínicas en Santiago son intentos de suicidio de adolescentes, en mujeres, entre, no sé, ponte tú que 12 y 19 años. Es algo así la estadística. Y a estas alturas me parece que yo no tengo dudas al menos. Sí, ha aumentado muchísimo, de hecho, también el tema en los jóvenes y los adolescentes por el tema de la autoestima, la aceptación, el nivel de exigencia. A lo mejor la red social en sí no es tan malo, pero el entorno que se genera, y si es que no hay un acompañamiento, o si entran muy pequeños, como dices tú, cuando uno no está maduro para ese tipo de cosas, obviamente que se va a hacer una experiencia súper nociva. Mira, nos están escribiendo auditores, nos está preguntando Rodrigo, repitamos, Vicente Villelas es quien está con nosotros, es máster en psicología cognitiva y el autor del Disciplina para Flojos. Y la Bea Olivares nos dice: las personas neurodivergentes somos vistas como más flojas al perder más tiempo meditando y planificando cómo seguir. Sí, pues muchas veces puede cargar ese prejuicio, y lo que están haciendo es precisamente lo que muchos debieran hacer, ¿no? Sí, bueno, el libro también es un guiño un poco provocador, ¿cierto? No le estoy diciendo flojo a nadie. ¿Uno puede ser flojo así como en la casa y no en el trabajo, o al revés? ¿Flojo selectivo o algo así? Sí, yo creo que somos buenos compartamentalizando. Sí, yo creo que sí. Ahora hay gente que dice que somos como... que hacemos todo como hacemos una cosa. Hay un dicho que es algo así. Sí. ¿Cómo es? O sea, depende, pero se entiende que eres bueno para una cosa y seguís haciendo lo mismo, digamos. No sé. Yo tampoco creo tanto. No sé. Ahora, el día está para flojear. Sí. Porque estos días así, qué rico, quedarse abrigadito. Nadie quería levantarse 6 días de la mañana, estoy segura. Yo no soy bueno para el TikTok, así que estoy ahí. Nosotros ni tenemos yo no TikTok, tengo, pero no tenemos. Cuenta, precisamente por eso. No. Pero quedarse con un cafecito, un librito y la radio de fondo, habría sido fantástico. Entre otras cosas, sí. Está bueno. Un libro como este,